Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero de todo que quiero hacer hoy es pediros disculpas porque algunos de los planos del vídeo puede ser que no tengan la mejor calidad técnica, ya que buena parte del vídeo lo estoy grabando con el teléfono móvil. Este plano, por ejemplo, lo estoy grabando directamente con el iPhone, pero es que hoy vamos a hablar de equipo, vamos a hablar de algo que muchos me habéis estado preguntando durante todo este tiempo. Y es que hace algo más de 2 años que pasé todo mi equipo, o mejor dicho, pasé de trabajar con equipo reflex full frame de Canon a un sensor mucho más pequeño, a un sensor 4 veces más pequeño, como es el 4 tercios de la mano de Olympus. Y muchos me habéis preguntado durante ese tiempo, después de tanto tiempo trabajando con el equipo, qué pensaba sobre él. Así que este vídeo va a ser micro 4 tercios 2 años después. Como en cada vídeo siempre me hago una pequeña escaleta, me hago un pequeño guión para preparar la estructura del vídeo, lo que os voy a contar, cómo os lo voy a contar, y este vídeo no es diferente. Cuando lo estuve preparando pensé de qué manera les puedo transmitir estos más de 2 años utilizando el equipo sin que se haga muy largo y que lo entiendan bien. Y dije, bueno, yo creo que lo mejor es responderme las mismas preguntas que a mí me surgieron en su día y que afortunadamente a día de hoy pues ya tengo respuesta para ello. Antes de meternos con las preguntas, me gustaría haceros un pequeño resumen de cómo llegó a mí el sistema 4 tercios. Yo no decidí cambiar mi sistema reflex full frame de Canon por el sistema 4 tercios directamente, es decir, no dije, bueno, voy a dejar esto, voy a vender esto, voy a comprar este equipo. No fue así. Yo realmente quería haceros una serie de vídeos de fotografía de calle, para lo cual necesitaba una cámara que fuese más pequeña que una 5D, y ya sabéis que yo siempre llevo varias cámaras, una para grabar, otra en la que sale en los vídeos y demás. Entonces dije, voy a buscar una cámara que sea pequeñita, a ser posible que tenga un visor tipo telémetro para permitirme observar un poquito más de ese aspecto pues que tenían tradicionalmente las Leicas, y ahí estuve barajando entre la Leica CL, las Fujifilm XE tal, la Sony A6000, y al final mi decisión fue esta. La Olympus Pen F es una cámara que era muy pequeñita, que a priori me daba algo de miedo porque yo no buscaba un sensor tan pequeño, porque ya sabéis, esos miedos, y ahí va a ir una de las primeras preguntas, es, ¿estos sensores tan pequeños van a dar la calidad? Yo hacía muchísimos años había probado una Olympus, una PL1, que fuera la primera, yo creo que fue la primera cámara micro 4 tercios que sacó a Olympus cuando ya se pasó al sistema sin espejo, y la verdad es que en sensibilidades altas era un auténtico desastre, pero habían pasado 10 años casi, ¿no? Entonces, bueno, decidí tirarme a la piscina, y la verdad es que como iba a ser una cámara que era para hacer contenidos para YouTube, que no iba a hacer ampliaciones, que no iba a entregarla a clientes, pues dije, bueno, no puede ser tampoco un drama. Así que me tiré a la piscina y poco a poco fui llevándomela a algunos trabajos profesionales, la fui metiendo en la mochila y dije, wow, la verdad es que la calidad de imagen no es tan mala como me pensaba. Es decir, estaba a la altura de mis 5Ds. Así que poco a poco, ese germen de 4 tercios fue introduciéndose en mí, tanto que al final pues decidí cambiar esa EOS M50 con la que os grababa los contenidos para YouTube por una M1. Y dije, bueno, es un cambio muy sustancial, es una cámara que tiene un precio muy alto, pero quería dar un paso adelante. Quería haceros todos los vídeos de canal en 4K, sin tener recorte en ellos, porque la M50 recortaba mucho, eso suponía una pérdida de calidad. Y en cuanto al tema de la sensibilidad ISO, esta cámara responde muchísimo mejor, infinitamente mejor, que una cámara como la M50, que tenía un sensor APS-C un poquito más grande que esta cámara. ¿Qué he aprendido con el sistema? ¿Qué he aprendido desde que trabajo con cámaras 4 tercios? Bueno, pues si os soy sincero, tengo la sensación de que he aprendido mucha más fotografía. Y os voy a contar por qué. He aprendido más fotografía porque al principio, cuando empecé a utilizar las cámaras, como os comento, me medio obligaba en cierto modo a utilizarlas porque había muchas cosas del sistema reflex que me daban pereza, como el tamaño, como el peso, el tamaño de los objetivos y demás, y casi me obligué a utilizarlas sobre todo para los contenidos de YouTube porque quería ir ligero de equipaje. Tenía que llevar siempre 2 cámaras, una para grabar, otra para hacer fotos, y eso me obligaba a ir con el mínimo equipo posible. Eso sí, siempre tenía miedo de no puedo hacer este tipo de contenido porque la cámara no va a dar suficiente calidad, así que voy a buscar la manera de solucionar o de compensar eso. De no, por ejemplo, en cuanto al rango dinámico, bueno, pues en lugar de directamente disparar, como podía disparar a lo mejor con una cámara full frame de otra marca, sin ningún miedo en condiciones de mucho contraste, pues aquí pues voy a llevarme filtros, voy a buscar la manera. Y luego es cierto que con el tiempo me empecé a dar cuenta de que no hacían falta tampoco los filtros, de que el sistema sí que me daba la calidad, pero empecé a utilizarlos. Y como en el sistema algo muy común es la obsesión con la profundidad de campo, la obsesión con el bokeh.
Y ahí he aprendido que no todo era el bokeh y me he dado cuenta de que revisando muchas de las fotografías en muchos casos abusaba del bokeh, es decir, cuando utilizaba la reflex con el 50-1.4 disparándolo a 1.4 en la que perdía mucha nitidez porque la óptica a lo mejor no era lo más nítida en esa apertura, sí que es cierto que en ciertos modos estamos acostumbrados a, bueno, pues esto lo arreglo con bokeh, esto lo arreglo con bokeh y dejábamos un poco de lado la composición de la escena. Me explico. Por ejemplo, a lo mejor en alguna boda que vas a hacer alguna fotografía de retrato, no te preocupas tanto del fondo, no te preocupas tanto de la iluminación, sino que simplemente buscas, bueno, un retrato súper desenfocado y ya está. Entonces, desenfocado me refiero al fondo, con el sujeto muy aislado del fondo. Y con esto es cierto que sí, que tengo más profundidad de campo, pero eso me llevó a empezar, y sobre todo cuando empecé con ópticas 1.8, pues me obligó a empezar a buscar poner a los modelos en otro fondo, jugar un poco más con la iluminación, jugar un poco más con el horizonte, y eso, como os digo, me hizo empezar a aprender más fotografía, me hizo aprender más de iluminación, me hizo aprender más de cómo no depender tanto de lo que puede ser una apertura muy grande para hacer una fotografía de retrato. Es cierto que después añadí al equipo las ópticas 1.2, el 17 mm 1.2, el 25 1.2 y la verdad es que dan un bokeh muy bonito. Es cierto que no es el mismo bokeh que vais a encontrar a lo mejor en una cámara full frame con una óptica 1.4 1.2, pero dan un buen bokeh, dan un bokeh muy bonito y ahí se me empezaron a quitar los miedos, ¿no? Los primeros miedos eran en base a eso. Luego recuerdo que una de las primeras bodas dije, en el baile, dije, voy a sacar la full frame, voy a sacar la 5D porque aquí hay muy poquita luz. Pero me dejé la PNF en una mano, en una correa pequeñita, me la dejé aquí en una mano y de vez en cuando hacía alguna foto. Pues bien, luego editando las fotos, es cierto que daba a lo mejor un poquito más de ruido, muy poquito más de ruido que una 5D Mark III, pero era un ruido diferente y empezó a gustarme ese tipo de ruido. Los que estéis acostumbrados a trabajar con cámaras que sean a lo mejor un poquito más amateur, que a día de hoy, os lo digo porque los equipos hoy en día más altos de precio, ya no os digo profesionales, creo que ya no hay cámaras profesionales o no, los equipos un poco más altos de precio rinden de una forma loca, a sensibilidades muy altas. Entonces, los que tengáis cámaras un poquito más sencillitas, en cuanto os subís mucho el ISO vais a ver que tenéis muchos fallos de color que se llaman. Tenéis puntos verdes, rojos, y en este equipo de Olympus, en este tipo de equipo 4 tercios, porque también lo he visto en Panasonic, no hay tanto fallo de color, sino que hay más, por así decirlo, como un ruido que es como un grano. Es un ruido más de luminosidad que un ruido de fallo de color. Y ese ruido, creedme que casi me gusta porque tiene un aspecto muy de película. Tiene un rollo así vintage que a mí la verdad es que me ha acabado convenciendo. Así que, como os digo, esos miedos que tenía en cuanto al rango dinámico, el hecho de llevarme filtros, me hizo aprender más sobre composición, sobre cómo compensar, trabajar mucho con el histograma y demás. El tema de la profundidad de campo me hizo aprender a colocar los sujetos diferentes, a jugar más con el entorno, a jugar más con la iluminación. Y a esto me refiero a aislar sujetos, por ejemplo, un sujeto en un fondo a lo mejor negro, que puede ser simplemente el hueco de una puerta, un cambio de iluminación muy grande. Eso me hizo aprender más también sobre composición. Y también, como os digo, pues centrarme más en la fotografía, ¿no? Sin importarme tanto el equipo. O sea, no centrarme tanto en no puedo hacer esta foto porque mi equipo no puede hacer esto, sino voy a buscar la manera de, con estas cosas que ofrece mi equipo, hacer esta fotografía. Y al final, eso te lleva a aprender pues, sobre encuadre, sobre composición, sobre iluminación, etc. ¿En qué me ha defraudado el sistema? Pues creedme si os digo que no ha sido en cuanto a sensibilidad, no ha sido en cuanto a ruido. Tampoco me ha defraudado en cuanto a resolución. Estas cámaras tienen una resolución de 20 megapíxeles, el sistema tiene hoy en día en los últimos modelos una resolución de 20 megapíxeles en 4 tercios, que es una proporción que al final también me ha acabado gustando. Bueno, es una proporción que ya teníamos en cámaras de formato medio, en el 645 por ejemplo, sino que lo que me ha defraudado del sistema ha sido la durabilidad en concreto de las gomas de Olympus. Es algo que la casa me ha solucionado siempre el servicio técnico, es decir, he enviado a las cámaras y lo han solucionado, pero he de decir que ahí, y también he de deciros que en las últimas versiones de las cámaras es algo que la marca ya ha solucionado, pero por ejemplo en las versiones de Olympus M5, Mark II o PNF, las gomas traseras se acaban despegando. Y con el tiempo he aprendido por qué lo hacen. Estas gomas son de un tipo de material que reacciona al calor, que se dilata con el calor y al dilatarse por el calor pierden la tensión y se despegan del cuerpo. Eso pasa tanto en la empuñadura trasera de esta PNF como en la empuñadura principal de las M1 Mark II. Estas gomas han sido cambiadas ya en la M1 Mark III, por fortuna, así que en las M1 Mark III yo no he visto ninguna que esté tan deteriorada la goma,
afortunadamente, y en las M5 Mark III también nuevas, pues también Olympus cambió este pad trasero, esta almohadilla por una parte más de plástico más rígido, que ya no va a tener ningún problema. Así que podríamos decir que la única cosa que me han defraudado es eso, es en la durabilidad a lo mejor de los materiales, y he de deciros que las cámaras tienen muy buena construcción, sino que simplemente, pues eso, en concreto el tema de las gomas me ha dejado un pelín decepcionado. Pero al igual que hay cosas que me han defraudado, también hay cosas que me han sorprendido. Una de ellas es la calidad de imagen en general de toda la gama de cámaras 4 tercios que hay disponibles. Es decir, si te vas a Panasonic o Olympus, si te vas a las gamas de iniciación de cámaras, tienen ya un sensor de 20 megapíxeles, las cámaras son bastante completas, ya ofreciendo ruedas de dial, son muy personalizables, y como están limitados en cierto modo, porque el fabricante de los sensores es Sony, y Sony no fabrica 10 versiones diferentes del sensor, sino que les da casi la posibilidad de 1 o 2 sensores, y esto es lo que hay, y esto es lo que tenéis que montar en todas las cámaras, pues lo bueno es que podéis encontrar el mismo sensor en una cámara de 700 euros que en una cámara casi de 1.500-2.000 euros. ¿Las diferencias cuáles son? La capacidad de procesado, la velocidad de la ráfaga, el sistema de enfoque, pero en cuanto a calidad bruta de imagen, a lo mejor vais a enfocar un poquito más lento, a lo mejor vais a tener un poquito menos opciones en el menú, a lo mejor no vais a poder llegar a lo mejor 1 o 2 pasos tanto en ISO, pero en general la calidad de imagen es muy buena en todo el sistema y ofrecen mucho por relativamente poco dinero. Y a mí en concreto lo que me ha sorprendido de estas dos cámaras, tanto de la M1 Mark II como de la PNF, es eso, la calidad de imagen. Son cámaras que en su día cuando me hice con ellas no pensé que iba a estar tan tranquilo en cuanto a entregar trabajos a clientes. Me costó mucho entregar y bueno, es diferente, sobre todo cuando hablamos de clientes es diferente, o ves diferente al cliente que puede ser un particular en un trabajo, por ejemplo, de un evento social como puede ser una boda, a un cliente que a lo mejor puede ser pues entregar un trabajo a una empresa, ¿no? Siempre te da un poco más de respeto a la empresa porque hay un equipo detrás que está acostumbrado a trabajar con otros profesionales que van buscando a lo mejor una calidad concreta. Nunca me han dicho nada en cuanto a la calidad. Es más, ningún cliente ha apreciado una diferencia de calidad a peor en el trabajo, sino lo han apreciado a mejor. Muchos a lo mejor cuando habéis visto esta M1 habéis dicho, ostras David, pero una de las cosas que has dicho es el tema del tamaño y esa M1 se ve enorme porque tengo montado un grip. Bueno, deciros que una de las cosas por las que esta cámara llegó a mí es por el tema de, ya os dije, que es la grabación de vídeo. Yo quería grabaros el contenido de YouTube con mejor calidad, mejor estabilizado, sin tener recortes, en 4K, con menos ruido en condiciones de luz diferentes, no diría en poca luz, sino que pues había días que estaba atardeciendo y ya pues la M50 me daba muchísimo ruido llevándola a un ISO 800 en un perfil plano, cosa que esta cámara pues no hace. Entonces, como empecé a utilizarla mucho para clientes, dejé de llevar el trasto de las 5D que tenían que enfocar a mano, que no tenían el mejor AF. Esta cámara tiene un enfoque increíble y además es muy cómoda las ópticas que tiene, que además son de muy buena calidad y es muy cómodo utilizar estos anillos retráctiles que tienen. Es decir, la cámara está en sí no está concebida para vídeo, pero cuando trabajas en vídeo y te acostumbras a ella, la verdad es que trabajas muy bien. Y añadí el grip porque hoy en día muchos clientes quieren contenidos verticales para redes sociales, como puede ser Instagram para stories, para reels, ese tipo de cosas. Y el hecho de utilizar la cámara así me genera más vibraciones y utilizarla así es mucho más cómodo, ¿no? Y sobre todo tengo el grip por eso, porque me permite alimentar la cámara directamente a la corriente y porque tengo una autonomía ampliada con las dos baterías, la que lleva dentro del cuerpo y la que lleva en el grip. Pero como os he dicho, no existen las cámaras perfectas, hay cosas que yo mejoraría de estas cámaras. Me gustaría que en el grip tuviese las dos baterías directamente porque esto impide sacar una batería. O sea, cambiar las dos baterías requiere quitar el grip para cambiar la interna y después la otra, ¿no? Hay pequeñas cosas que sí que se podían seguir mejorando, pero en general son cámaras que me han ofrecido mucha calidad. Conclusión. Os puedo decir que después de más de 2 años trabajando con el sistema, el equipo ha dejado de formar parte de mi preocupación, es decir, ya no me preocupa el equipo, no pienso en lo que puedo o lo que no puedo hacer. Hay que ver estas cámaras o estos artilugios como herramientas, que es lo que son. Es una herramienta que te va a permitir hacer una determinada cosa, una fotografía para alimentar tu hobby, tu pasatiempos, una imagen para entregar a un cliente porque es tu trabajo y eso genera un beneficio. Y una cosa que os puedo decir es que tenemos que aprender a conocer bien nuestras herramientas. Es decir, cuando nosotros nos hacemos con una cámara hay una curva de aprendizaje y es una curva que no siempre es rápida. Es decir,
hay unas determinadas cosas que sí que son rápidas, pero hay otro tipo de cosas que no son rápidas. Uno aprende rápido pues, a manejar los botones, uno aprende rápido a saber dónde está esta cosa y esta, pero tarda un poquito más en saber cuáles son los límites del equipo. Tarda un poquito más en saber decir, bueno, esta fotografía con ese cielo así, yo sé que esto no me va a salir bien. Yo sé que la cámara aquí no me va a rendir. O al revés, sí, yo sé que esto, aunque lo vea así en pantalla, aunque lo vea así en histograma, sé que luego esto en la edición puedo hacerlo de esta manera. Al final acabas confiando y acabas sacando el 100% del partido de tu cámara. Y es algo importante porque creo que muchas veces muchos cambiamos de cámara sin sacarles el máximo partido. Es decir, yo a mi 5D Mark III no le he sacado el 100%. No le he sacado todo el rendimiento a esa cámara porque cuando la compré y cuando llegó este equipo no pasó el suficiente tiempo para completar esa curva de aprendizaje. A pesar de que es una cámara que es muy similar a la Mark II y que conozco muy bien, pero no le he sacado el 100% a ese equipo, como sí puedo decir, por ejemplo, de esta Olympus M1 Mark II e incluso de esta Olympus Penef. Así que a día de hoy puedo decir sin miedo a equivocarme que esta M1 Mark II es la mejor cámara que he tenido nunca. ¿Y por qué lo es? Porque saca el 99% del trabajo. Porque al final hace justo lo que necesito que haga. Y es cierto, como os he dicho, que a lo mejor no siempre es capaz mi equipo de hacer todo lo que necesito hacer. Pero creedme cuando os digo que cuando puntualmente tu equipo no hace una cosa y es una entre 100, no merece la pena la inversión en nuevo equipo. Es decir, porque un día necesita a lo mejor hacer, como os he dicho, en este caso una cámara lenta, esta cámara no lo haga, no a lo mejor me compensa la inversión de 2.000 euros en una cámara nueva o en un sistema nuevo, porque es solamente un día. Ahora bien, si es muy a menudo, si es una costumbre, si de 20 trabajos 12 o 10 son eso, sí que tendrás que valorar a lo mejor irte a una nueva cámara, irte a un sistema que te va a ofrecer eso. Así que hasta aquí este vídeo. En esos casos en los que necesito un poquito más, ahí siempre está Mario de Fotografiarte, al cual le tengo que agradecer que siempre que necesito alguna cosa rara esté abierto a dejarme ese equipo, no solamente para hacer los vídeos a vosotros, sino que también pues cuando tengo un trabajo, alguna cosa puntual, ahí siempre está él para echarme una mano. Ya sabéis que Fotografiarte es la tienda que os recomiendo de fotografía, es mi tienda de confianza, es la tienda donde yo compro todo el equipo, donde he comprado pues la cámara, la óptica, la empuñadura, todas estas cosas. Así que ya sabéis, ahí abajo en la descripción o ahí arriba os dejo el enlace por si estáis buscando algo de equipo nuevo que añadir a vuestro equipo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. La intención era hacerlo no para deciros de este sistema es mejor que este o esto es mejor que esto, sino para deciros que lo más importante al final es que la cámara que tengáis haga lo que vosotros queréis hacer, sin obsesionaros con que un equipo mejor os va a hacer mejores fotos, porque el equipo que tenéis en la mano, o un equipo que a lo mejor no es el más capaz a lo mejor de toda la industria, lo que va a hacer es haceros mejores a vosotros como profesionales. O como fotógrafos simplemente. No tenéis por qué ser profesionales. Podéis ser aficionados, podéis ser amateurs, os puede gustar simplemente salir el fin de semana a hacer fotos. En esos casos, tener ciertas limitaciones os va a hacer buscar otros caminos y eso os va a hacer crecer como fotógrafos. Así que espero que os haya gustado este vídeo, agradecerle a todos los que me apoyéis a través de la plataforma de Patreon todos los meses, que sigáis ahí un mes más, ¿vale? Gracias a vosotros son posibles muchas cosas porque me permitís centrar y dedicarle tiempo a todos estos contenidos. Y si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like, si tenéis alguna pregunta pues la podéis dejar abajo como comentario y en la medida de lo posible os la responderé o entre toda la comunidad la responderemos. Y nada más, nos vemos en el próximo. Hasta la vista.